Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buen día y frescos. ¿Frescos? Estamos con cachondeo, vamos a empezar el programa. Bueno, como vamos a hablar del tiempo, pues hay que ponerle esta emoción. Vale, vamos con ello. Vamos con ello. El Ujú. calor también entiende de clases sociales, Sí, sí, claro, por supuesto. por No de supuesto. clases de calor, que Vale, a lo mejor también. bien, pues vamos allá. ¿Qué quieres contarme? Porque este titular, Bueno, este titular viene en parte a colación de algunas de las últimas muertes que se han producido por golpes de calor mm, y que, bueno, que son ya unas cuantas. sí, Y que tienen que ver con, bueno, trabajadores, ¿no? Trabajadores que están en la calle a unas determinadas horas, en unas determinadas circunstancias y que su fallecimiento, aunque las empresas correspondientes tratarán de hacer lo posible porque no sea así, pues es claramente, eh, desde el punto de vista legal, un accidente de trabajo. Desde otros puntos podríamos denominarlo de muchas otras maneras, ¿no? mm, Eh, y a raíz de eso, pues sale otra derivada, ¿no? Es decir, entre los titulares de estos días había un titular en un periódico independiente, el más independiente de todos, que supongo que ya os imagináis cuál es, sí, que tenía un subtítulo que decía, y que me suscitó también el hablar de esto, que decía 25 grados en un piso del barrio de Salamanca, 34 en un piso en Vallecas, ¿no? mm, Bien, pues así estamos, quiero decir, así está. Ya no te digo nada si no es en un piso de Vallecas, sino que es en la calle, porque estás currando porque te toca currar, vamos, en la calle, o si es en la calle porque no tienes un sitio en el que albergarte, que también. Bueno, en definitiva, eso es lo que tenemos, que parece que pase como, no sé, como estas cosas, ¿no? Es decir, como nos está pasando un poco con los incendios, tema que también quisiera ligar y que, bueno, acaban siendo eh, elementos sensacionalistas dentro de los noticiarios y que parece que no hay ningún interés por hacer una reflexión al respecto, ¿no? Eh, no sé, hace tiempo, pero bastante tiempo, que los servicios médicos saben qué es un golpe de calor, mm, cuándo se produce, a partir de qué temperatura se produce, las dificultades que hay de revertirlo si no se, si no se actúa a tiempo, sí. digamos que el cuerpo humano sí que tiene unas defensas ante eso, que son la transpiración, la vasodilatación y tal, pero que llegado a un grado de temperatura sobre los 40 grados, 40,5, una cosa por el estilo, pues ahí, bueno, el cuerpo, digamos, deja de ser capaz de reaccionar de la manera que ha reaccionado hasta ese momento y entra en una situación bastante grave, bastante de colapso, que si en ese momento pues no hay nadie al lado que entienda y que sepa rebajar esa temperatura y que lo haga en condiciones, pues, pues se puede producir la muerte, ¿no? Mm, Eh, Llevamos, bueno, he estado buscando y en agosto de 2003 se produjeron 6.600 muertes, que yo ni recordaba eso. Lo he visto en una de las entrevistas a un médico que justamente le hacían entrevista al respecto y eso en 2 semanas, ¿eh? Parece ser que, bueno, según él ya era una de esas derivadas del cambio climático, la gente no estaba excesivamente acostumbrada, las administraciones en general no se preocupaban tanto de informar a la población, de decir qué cosas había que vestir, cómo se había de alimentar y mm. toda esta serie de cosas que a veces nos tomamos a broma, pero debo decir que entre el 10 y 16 de julio se han producido 510 muertes, ¿no? Y no es un tema menor. Eh,
porque ya no estamos en 2003, sino que estamos casi 20 años después, en 2022. Se supone que con unos servicios médicos mejores, digo se supone porque habría que verlo, y se supone que con una serie de campañas, ¿no? De esos 510 muertos, evidentemente, no tenemos una información fehaciente y probablemente una parte importante de esta gente, por lógica, pues es gente con dificultades respiratorias o con otro tipo de problemáticas que han derivado hacia aquí. Pero sí empezamos a tener eh, varias evidencias, ¿no? Claras, que son las de estas 4 personas que han muerto trabajando en la calle a la tarde en localidades que tenían un clima absolutamente tórrido y probablemente no solo un clima, ¿no? Ahora me explico mejor. Eh, bueno, al respecto también hay una serie de normas, ¿no? La ministra de Trabajo ha salido rápidamente a decir que la inspección estaba o había avisado o llevaba un tiempo avisando a este tipo de empresas que, por ejemplo, de lo que más hemos tenido ha sido el tema de la limpieza viaria, ¿no? Pero quien dice limpieza viaria dice en general la construcción, ya no hablemos del tema de las autopistas, las Sí. autovías y todo este tipo de cosas, donde encima se trabaja con productos que aceleran, ¿no? o que aumentan el calor. Asfalto, por ejemplo, El asfalto, la gente claro. que está trabajando Sí, asfalto y en, tal. en, me interesa ahora que entras en el asfalto para decir que además en el asfalto hay otra combinación, ¿eh? Que se puede producir también trabajando en la calle en otra circunstancia, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy interesante entre las muchas cosas que he leído que el tema de este tipo de muertes puede producirse en buena medida por ese golpe de calor, pero que puede ir acompañado, sobre todo cuando no se está produciendo ningún tipo de ventilación, es decir, cuando el aire aparentemente es calmo, Mm. se le echa mucha culpa al aire del desierto, pero bueno, está más que demostrado que los aires, sobre todo de algunas grandes ciudades, están llenos de enzimas perjudiciales para la salud, que en una circunstancia de esa, es decir, sin movimientos de aire, todavía complican más la situación de alguien que entre en un proceso de este tipo, ¿no? De ola de calor. Entonces, bueno, pues si decimos, si estás trabajando en determinadas circunstancias, con determinadas materias, etcétera, pues tu riesgo, tu exposición al riesgo es mucho mayor. Bueno, un alcalde de la ciudad más, bueno, el alcalde de la ciudad más importante de este país, pues vino a decir, no, pero es que no era un trabajador de los servicios Ya. del ayuntamiento, que esto lo teníamos subcontratado, a ver si ahora me vais a echar a mí la culpa, ¿sabes? Como si subcontratar una cosa no llevara ningún tipo de responsabilidad Mm. y no hubiera que exigirle a la empresa a la cual le has subcontratado que cumpla por lo menos la normativa vigente a nivel laboral, ¿no? Eh, También yo creo que es de comentar y es de reflexionar, pues que en el caso de uno de los muertos, conocemos a través de la familia pues una serie de circunstancias, ¿no? Que no dejan de ser todavía más duras y todavía más paradójicas, ¿no? Es decir, que se trata de una persona de 60 y pico de años, 60 y poco años, que vuelve a tener un contrato, que va a ser un contrato de un mes Un y que mes. un mes, ¿eh? Y que le dice a la familia es que lo voy a dar todo para ver si me siguen contratando después. Y evidentemente este buen hombre, claro que lo dio todo, ¿eh? Lo dio tanto pues que dejó su vida ahí, ¿no? Mm. En lo cual, bueno, pues nos lleva a la reflexión de que no todo vale, de que a veces más vale salirse de un determinado trabajo. Ya sé que eso es fácil decirlo cuando no se tiene problemas económicos o no se tiene problemas de este tipo, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Y con trabajar en determinadas condiciones. No parece que el tema esté dando para mucho, ¿eh? Aparte de la noticia, El bueno, sensacionalismo de la misma, quizás exactamente, el sí, espectáculo. sí, Sí. perfecto, del sensacionalismo de la misma,
que luego se mezcla con los incendios, que también parece que es Sí, una cosa de la sexta generación, que no tenemos nada que ver con eso, ¿no? sí. Bueno, algunos presidentes de comunidad autónoma no tienen nada que ver porque ni lo visitan. O sea, ya es, bueno, como una cosa Como una borrasca, normal. vamos, como si lloviera. Sí, Una como borrasca. si lloviera y como si lloviera bien, ¿no? Sí, Entonces, claro, yo noto a faltar toda una serie de reflexiones al respecto, ¿no? Es decir, de reflexiones al respecto de lo que en estos momentos se puede hablar. Por un lado, de la pobreza energética, que está aquí, es decir, no todo el mundo tiene por supuesto, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un aire acondicionado, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener ni tan solo un ventilador, no todo el mundo tiene un habitáculo en condiciones, eh, más bien, y generalmente ese no todo el mundo que no tiene es la gente que está precisamente, que hemos definido como gente que vive entre otras cosas, en la pobreza energética, ¿no? Bueno, igual que se han hecho programas y propuestas por parte del presidente del gobierno y de otros presidentes de otros gobiernos, ¿no? Que no les quito responsabilidades y presidentas, ante determinadas circunstancias que nos surgen de pronto, como puede ser Ucrania y no sé qué, pues a lo mejor hay que empezar a hacer cosas de este tipo, ¿no? Es decir, y no solamente cosas que vayan a la ayuda para comprar determinados objetos mecánicos, ¿no? Para conseguir por lo menos pasar estas olas de calor que cada vez van a ser menos y todo el mundo lo tiene, todo el mundo que no lo niega, que no es negacionista, lo tiene claro, ¿no? Que cada vez van a ser menos esporádicas y cada vez van a ser más normales, ¿no? Decía uno de los científicos a los que he leído que las temperaturas máximas están aumentando del orden de un 0,4 por cada década y que en principio van a seguir, la previsión, si no se cambian una serie de cosas, va a ser que sigan subiendo pues hasta el 2100, que es una manera de decir que tú y yo no lo veremos, por supuesto. ¿Eh? ya Y, avisado de que las olas de calor van a ser más importantes, por lo menos en los 50 años que vienen, que ya, aunque se hagan cosas, esas cosas que se hagan ya no van a claro, ser para poner remedio a lo que va a suceder en los próximos 50 años, que quizás dentro de 50 años las medidas que ahora se tomen podrían puedan servir, sí, mejorar sí. algo. Es decir, que Claro, entonces evidentemente estamos ante una situación que necesita un plan de choque, lógicamente, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que necesita una serie de planes provisionales, es decir, a corto y medio plazo, porque ese plan de choque, como tú bien dices, va a tener sus efectos con el tiempo, ¿no? Es decir, es paradójico o no es paradójico que mientras que aquí está pasando esto y ayer o antes de ayer estaban en Londres a 40 grados, que vamos, que no han visto eso en su puñetera vida, pues teníamos unas nevadas espectaculares entre Argentina y Chile, ¿no? Que están en invierno en esestos momentos. Es decir, que esa parte ya nos llegó el año pasado y nos volverá a llegar. Es decir, que no es solamente que suben las temperaturas y como decía aquel de Vox, pues mira, mejor, porque entonces sitios que ahora mismo, como el Cantábrico, ¿no? No son tan turísticos, pueden acabar de ser turísticos y no, bueno, este tipo de cosas hay que absolutamente perversas, ¿no? ser cuñado para decir eso, sí. Hay que ser muy cuñado. Pero evidentemente hay muchas cosas que son muy fáciles de hacer, ¿eh? Digo después de haber leído a una cuanta gente. Por ejemplo, zonas verdes. Una de las cosas que he leído estos días, de los tweets más divertidos, era un tuit de una plaza dura, de estas, bueno, por lo menos aquí les llamamos plaza dura, es decir, una plaza en la que no hay ningún elemento natural, Sí, una gran plaza, y en que alguien ponía debajo: ahora me gustaría que estuvieran aquí pues el alcalde, el presidente de la constructora, el diseñador y no el sé qué, pues arquitecto, pasando. todos esos. Exactamente, pasando aquí un ratito, ¿no? Una o dos o tres horitas aquí fuera, a ver qué les parecía este tema. Claro, yo creo que no es necesario ser
tremendamente inteligente como para saber que una zona verde rebaja la temperatura de manera brutal. O sea, Sí. yo lo compruebo en mi propia localidad. Es decir, en mi propia localidad hay un parque y a continuación una zona de estas de plazadura. Bueno, el cambio de temperatura puede ser de 4 a 5 grados tranquilamente, pero tranquilamente. Entonces, pues hay que empezar a hacerlo. Quiero decir, eso no cuesta tanto. Habrá que sacar el hormigón y todo lo demás y volver a recuperar la tierra que había debajo y volver a plantar. Ahí hay elementos como la importancia de la vegetación. Por ejemplo, poner vegetación en los tejados y en los terrados, ¿no? Y al mismo tiempo puedes utilizarlo para hacer otras cosas como tener huertos urbanos y otras cosas por el estilo, los famosos jardines verticales, que es alucinante que se estén utilizando en Alemania y que nosotros aquí pues seguimos ahí como si nada. El tema de ya que tenemos este sol, vamos a aprovecharle para producir energía y justamente vamos a aprovechar que esa energía para que la gente que está en pobreza energética tenga una energía producida por los propios municipios o gratuita o prácticamente gratuita. Es decir, hay cantidad de cosas que no se salen de ningún guión, que no son procesos absolutamente revolucionarios ni ninguna cosa por el estilo, que se podrían estar haciendo ya, aparte de, evidentemente, las emisiones de CO2 y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que están ahí y que son de fácil manejo, de fácil actuación y que en cambio, bueno, se sigue mirando para otro lado, ¿no? Es curioso también, entre las cosas que he leído, que me parece interesante, y luego volvemos a alguna de estas, que el umbral de la mortalidad, lo digo porque a veces decimos, bueno, pero si me dices que los golpes de calor son a 40,05 de temperatura y yo vivo en A Coruña y no pasamos, ahora sí están pasando, ¿no? Pero pongo un ejemplo. Pues resulta que en A Coruña empieza a ser peligroso a partir de los 26 grados, Sí. como en todo el norte, ¿no? Es muy curioso porque yo era un dato que desconocía y, bueno, he apuntado aquí 4 ciudades para que nos hagamos una idea. Córdoba, el umbral estaría en 40, con lo cual se supone que la población allí está más acostumbrada o lo que sea, y por tanto está un poquito por debajo del punto. Madrid se iría a 34, Barcelona se iría a 30, y es evidente con la humedad que hay, que en cuanto pasa de 30, la Sí, gente pues, está, no. bueno, es irrespirable, nos arrastramos por el suelo, nos pegamos a las paredes, buscamos un árbol como sea, y el norte, pues a partir de 26, 27, pues ya empieza a ser un problema, es decir, un problema muy serio, ¿no? Pero también por la humedad y este tipo de cosas. Entonces, bueno, que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que las temperaturas es decir, que la temperatura de riesgo no es una temperatura igual en los diferentes territorios, ni por supuesto es una temperatura igual para todas las personas, sino que hay personas con termostatos, por llamarlo de alguna manera, pues más riesgosos que otros, ¿no? Es decir, con más posibilidad de riesgo. Bien, volvamos al tema laboral. De lo que nos hemos enterado a continuación es de que los dos sindicatos institucionales, Mm. al parecer, han firmado un acuerdo con las empresas de limpiezas y de recogida de la basura, por los cuales cuando se llegue a determinadas temperaturas no se va a trabajar por la tarde, ¿no? Y pues ole, ¿no? Ole, ole, oye, y ole. El tema está en qué pasa con el resto de la gente que está trabajando a este tipo de temperaturas. Es decir, este país va a entender de una puñetera vez que está en el Mediterráneo Sur y que además está en un proceso de cambio climático y por tanto se van a eliminar esas jornadas partidas en verano
en horas de plena canícula, ¿no? Y no todo el mundo trabajando en una oficina con un aire acondicionado, aunque sea 25 grados o lo que sea, sino en otras circunstancias. Se va a entrar en serio en cuestiones de este tipo, se va a exigir el cumplimiento ya de las normas. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, que la norma en enseñanza, en educación, es que las temperaturas no suban de 27 grados en las aulas. Te puedo decir que durante las 15 o, sí, tres últimas semanas de curso en Cataluña han estado superando eso continuamente, ¿eh? Pero, Y en ese caso, ¿qué hay que hacer, Emily? ¿Se pues en suspende ese caso hay que, la si eres una persona muy atrevida Mm, y, y valiente, y, por ejemplo, estás en un sindicato que te va a respaldar, lo que tienes que hacer es suspender la clase ujú. y llevar a los niños y niñas a un sitio donde estén mejor, ¿eh? Eh, si no estás tan dispuesto o dispuesta a esto, porque tu situación contractual hace que tengas miedos y determinadas cosas, bueno, hay una inspección de trabajo, porque evidentemente la inspección educativa pocas veces interviene de oficio con temas de estos, Mm. pero hay una inspección de trabajo. Y luego a mí lo que me preocupa mucho de esto son de esta circunstancia, ¿eh? Luego, que también es laboral, pero que sobre Sí, todo en este caso estamos hablando de chicos y chicas, ¿no? Luego volvemos a lo laboral. A mí lo que más me preocupa son dos cosas. Una, la actitud de los padres y madres, que no la puedo entender cuando se producen circunstancias de estas y sobre todo cuando se les explican, ¿eh? Puedo entender que haya momentos en que esto no se les explique, se mantenga en secreto, que ellos vean que el chico o la chica sale diciendo, uy, pues hoy casi me he mareado porque en la clase hacía un calor y no sé qué. Yo creo que las familias tienen que intervenir en esto y tienen que actuar. Es decir, no puede ser que en este país, por ejemplo, que es un país del Mediterráneo, vuelvo a repetir, en determinados territorios se esté haciendo clases por las tardes, cuando llega el verano, y no puede ser que no haya ninguna clase que tenga aire acondicionado o ningún otro tipo de sistema. Es mm, decir, y no digo que todo se solucione con el aire acondicionado, porque sé que es muy poco ecológico, pero al hilo, eso no era de las cosas que tenía preparadas. Puedo decir que hace 2 años creo que fue el premio que da Somenergia Somos Energía cuando es en castellano, a las ideas interesantes para ahorro tal, fue precisamente un proyecto de unas arquitectas andaluzas que consistía en algo tan sencillo como revestir las paredes de los centros con elementos naturales, es decir, hiedras y cosas por el estilo que creaban, y lo mismo los tejados, ¿no? Ese elemento que ganó ese premio y que es relativamente barato, se ha aplicado en unas cuantas escuelas andaluzas, pero que yo sepa no se ha aplicado en el conjunto de escuelas andaluzas y por supuesto ninguna catalana, ¿no? ujú. Por poner dos ejemplos de los que puedo tener alguna información, ¿no? Entonces no hay esa sensibilidad, ¿no? Es decir, el caso paradigmático sería, mientras que eso estaba pasando en las escuelas catalanas, la directora general de lo que fuera, de lo que tenga que ver con eso, aparecía en TV3 con una chaqueta, porque claro, allí sí que había aire acondicionado y ella estaba entrevistada en un informativo con chaqueta y entonces decía, no, pero si nosotros hemos enviado unas instrucciones y a ver si el profesorado, pues cuando vea que la situación es así, pues puede abrir las ventanas, tú imagínate la Sí, inteligencia superior, que entre más calor. sí, exactamente, puede abrir las puertas, puede parar un rato las clases y permitir que vayan a los lavabos a enjuagarse y tal, se puede salir un rato al patio, suponiendo que en el patio haya árboles, ¿no? Que en muchos de los patios de las escuelas públicas y privadas tampoco hay árboles, Mm, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay una absoluta falta de sensibilidad
con respecto a este tema que augura lo peor. Quiero decir que yo creo que lo estamos viendo con el tema de los incendios. Hace la tira de años que la gente que trabaja en extinción de incendios está diciendo los bosques están fatal, no hay ganadería extensiva, por tanto no se está limpiando el bosque, no hay ninguna proyección pública de limpieza de bosque, que podría ser limpieza del bosque y al mismo tiempo, perdón, creación de biomasa que puede servir para las calefacciones. Pero todo eso son como inventos Sí, hippies. hippies, Sí, ¿no? ¿Para qué vamos a estar con esta tontería, ¿no? Es decir, que si tenemos energía nuclear o gas ruso para poner ahí en la calefacción, bueno, pues ahora tenemos el tema del gas ruso, ¿no? Y claro, entonces ahora se han inventado esa cosa que probablemente es cierta, ¿no? De los incendios de sexta generación y parece que es como, pues como eso. Hostia, es que ha tocado incendio de sexta generación. ¿Qué sí. le vamos a hacer, no? Se lo lleva todo por delante. Bueno, Volvemos a los procesos naturales. Una borrasca que exactamente, viene de los las procesos Azores, naturales, ¿no? no podemos hacer nada. Es decir, es así. Sí, claro. Claro, entonces es lo que, volviendo al tema laboral, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado que existe una comisión prácticamente ministerial, incluso una comisión europea, que está estudiando el tema de los horarios laborales, ¿eh? Y tanto para la conciliación familiar como para todas estas cosas? Bueno, nunca ha salido una resolución, Mm. no se ha llevado, no, es que no se ha llegado ni a discutir, ¿eh? Que yo me imagino que si se llevara alguna cosa a discutir, pues habría un Cristo interesante, pero bueno, por lo menos conoceríamos el Cristo, ¿no? Y sabríamos el tema, ¿no? Es decir, no hay manera de que las empresas de este país y los empresarios y empresarias de este país den su brazo a torcer en cuanto a las horas que hay que estar en el mundo del trabajo y a qué horas hay que estar y que eso tiene que estar abierto continuamente y todo este tipo de cosas. Y bueno, ya te digo, es que lo hacemos hasta con los niños y las niñas, pues cómo no lo vamos a hacer con los adultos que son mucho más carne de cañón. Entonces yo creo que hasta que no haya un planteamiento serio a este nivel y tampoco me sirve lo de la señora ministra, ¿eh? Es decir, no ¿Te me re- sirve. te refieres con lo de la señora ministra a lo que ha dicho? Ajá, bueno, pues a decir ya a través de la inspección ya les hemos dicho a determinadas empresas que tienen que, no, y que tienen que controlar, que tienen que vigilar. Quiero decir, ¿alguna de estas empresas donde se ha producido una muerte van a recibir una multa que ya sé que no vuelve a traer a las personas a sus familias? ¿Va a recibir una multa considerable? Ujú. Se va a hacer una normativa de carácter estatal que de alguna manera afecte a la normativa de cada territorio, que tiene muchas cosas transferidas a nivel de trabajo, pero que le dé una pauta en la que hablemos de este tipo de cosas? Pues evidentemente que no. Y ahí estamos entre la madre del cordero. Es decir, eh, Cataluña es un país en el cual no se, creo que tenemos 6 escuelas en toda Cataluña que hacen jornada continuada. 6. 6. No está permitido que los padres voten la jornada continuada. Es decir, es jornada partida. ¿De ¿Quién qué impo- interés? Yo siempre he discurrido sobre eso y nunca he llegado a saber por qué. Es decir, ¿de quién es interés que sea partida? ¿De quién es interés que las los niños vayan empresas? a tarde si se puede concentrar todo en un horario matinal? ¿Quién? Pues mira, las empresas. Está claro. Las empresas, pero si son escuelas públicas. Ya, ya. Pero a las empresas les interesa que tú tengas a tus hijos, que Ah, pues tú, no, ya te entiendo. claro, que tú, que a lo mejor vives a 30 y pico kilómetros de tu puesto de trabajo, Sí, ya. de tiempo a dejarlos a primera hora, a veces no, te dé tiempo a desplazarte, empezar tu jornada, te la voy a hacer partida porque así me rindes más, porque me parece a mí que me rindes más, y entonces que cuando vuelvas los chicos estén o bien en clase o bien haciendo unas actividades extraescolares mientras que te esperan. Pero no Correcto. solamente es la empresa donde trabajan los padres y las madres las que saca provecho, sino es que el negocio que hay aquí de las extraescolares y de los comedores y de todo Eso esto estaba es un pensando yo. negocio brutal. Ese es Y el tema. puede ser que haya padres y madres que les interese que
Bueno, les interesa porque su jornada es partida. Que el niño o la niña o el chaval Claro, estén en pero, formato guardería, es decir, en formato claro, claro, control. pero fíjate, en el Estado español hay dos territorios donde no se permite la elección, que son Euskadi y Cataluña, Mm, que son justamente los territorios más industrializados, que nos explican muchas cosas, ¿eh? En el resto sí. Es tan sencillo como eso, que la gente tenga la capacidad de decisión, que se pueda decidir, porque yo puedo entender que en un sitio donde la gente tiene, hay mucha gente que tiene la mala suerte, que hacen jornadas partidas y que no se lo pueden permitir y no sé qué, pues se busca un modelo de este tipo que luego se flexibilice, por ejemplo, en los momentos de mayor calor o una cosa por el estilo, ¿no? Es que se impide legalmente. ujú. Es que yo conozco centros donde la mayoría de padres y madres han hecho un referéndum, por supuesto ilegal, que el gobierno de Cataluña ha considerado ilegal, en el que han decidido por un 90 y pico por ciento de votos, o sea, mucho más que el 1 de octubre, que querían hacer jornada continuada. Ah, Y no, no. y no es jornada continuada. Por ejemplo, zonas que están en sitios más o menos rurales, pero relativamente cerca de grandes ciudades, donde la gente tiene que hacer muchos, donde llevarlo y recogerlo es mucho más problema de desplazamiento que no hacer un horario compactado, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en eso, o estamos en lo típico, pues, de que este es un país donde probablemente sea de los que más horas extras hacen de toda Europa para no pagar salarios en condiciones, donde más tiempo pasa la gente en el trabajo, sea para lo que sea. Todo, hay estudios científicos que demuestran que a partir de las 6 horas prácticamente no se rinde, ¿eh? Y hay ejemplos que tienes continuamente, ejemplos que tienes a tu alrededor de cuando una empresa española está trabajando con una empresa alemana, por ejemplo, pues eso, de cómo a los alemanes a las 5 de la tarde se le cae todo y se No, van, no les llames para... y se van. No hay nadie, sí. Y eso en un alto cargo en España es en un alto cargo, en medio cargo o en un conserje. Es una cosa que no se puede entender, ¿no? ¿No? Es que esta gente se tiene que quedar aquí hasta el último que salga. Y Ujú, tú dices, pero, claro, entonces, bueno, pues pasa todo lo que pasa, o sea, pasa lo que pasa a nivel de accidentes laborales, nos pasa lo que nos pasa a nivel de pobreza energética, nos pasa lo que nos pasa a nivel climático y nos pasa lo que nos pasa pues a nivel de accidentes laborales. Es así, porque no hay voluntad seria y firme de acabar con este tipo de cosas y tener una vida mejor, ¿no? ujú. Volvamos, si quieres, a lo laboral y lo vamos cerrando. Sí, A sí, ver, sí, decir que eso, en plan, estabas en la ministra, interesaría hablar de los sindicatos, lo que están haciendo, lo que se puede hacer. Eh, bueno, sabemos que los dos sindicatos institucionales han reaccionado rápidamente a la llamada de la prensa y han hecho ese pacto, que ya veremos si es con todas las empresas del sector o no, pero vuelvo a repetir, no es un único sector. Y en concreto, pues yo sé que CGT va a presentar una serie de denuncias en las inspecciones de los diferentes territorios del Estado y probablemente va a hacer una serie, denuncias, dices, denuncias sí, denuncias en el contra sentido de qué, dirigidas a quién. dirigidas a la inspección en el sentido de controlar determinados aspectos que están en la normativa y que ahora mismo no se están controlando, que tienen que ver con temperaturas, que tienen que ver con trabajos de riesgo, que tienen que ver con todo este tipo de cosas. Es decir, si la ministra se da por contenta con decir que ella ya ha dicho a los inspectores que le digan a las empresas qué tal, pues a lo mejor habrá que hacer otro tipo de cosas para que se actúe más de oficio, ¿no? Sí, Eh, y probablemente, pues, en la medida de las posibilidades, concentraciones bueno, y manifestaciones del descontento que hay ante situaciones como esta. Es decir, que esto en pleno siglo XXI, en la quinta economía más rica de Europa, es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. sí, estoy de acuerdo. Y dices que eso será en un plazo,
más o menos breve. Razonablemente corto, sí. Ha habido una reunión extraordinaria del Comité Confederal de la CGT Sí, y sí, será razonablemente próximo, entre esta semana y la semana que viene, más o menos. bien. Está bien movilizarse, es decir, que pase Claro, de la anécdota desgraciada, que pase de la vorágine informativa, del interés de la noticia, ahora sí la familia, ahora sí saco estas declaraciones, dentro de unos días se va a olvidar y mantener la tensión, pero no solo la tensión porque sí, sino que se solucione el problema, que si hay claro, es que que parece ser que sí que existe normativa, que se aplique, sí, que se sea tan riguroso con eso como se es tan riguroso como con otros asuntos que las empresas tienen que cumplir en sus obligaciones con el ajá. fisco, con otras historias. Desde luego la normativa laboral al respecto de todas estas cosas y de lo que podríamos llamar accidentes laborales, por decirlo de alguna manera, no es de las mejores de Europa, ni mucho menos, ¿no? Pero Pero existe, está ahí y se debe aplicar. ¿Eh? Y hay mucha dejadez y mucho mirar para otro lado con este tipo de temas. ¿Eh? Y especialmente con circunstancias de estas que suelen coincidir, y no es casualidad, pues con trabajos más precarios, con hay trabajos en los cuales hay que meter muchas horas para tener un buen sueldo o un sueldo digno. digno, por decirlo de alguna manera, etcétera. Es decir, es que es, bueno, aquello que se dice la pescadilla que se muerde la cola, lógicamente, ¿no? Ujú. Otra gente que evidentemente no pasa por esto ni tiene idea de lo que es, pero evidentemente no son dos casualidades ni cuatro casualidades. Es decir, no. A Sí. pesar de que Mm. seguramente que se perderá ese hilo y ya me gustaría ver hasta dónde llega. Si podemos, lo seguimos. Y bueno, te digo aquí que yo estoy plenamente convencido de que si hay denuncia en concreto por parte de los familiares en estos casos que conocemos, eh, estoy convencido que las empresas van a utilizar una serie de expertos que van a tratar de demostrar que esa persona ya estaba enferma antes de que le pasara el accidente. Y si no, Las mutuas son muy especialistas en todo eso, en decir, no, claro, es una enfermedad común. sí, sí, Estaba sí, malito de esto, de lo otro, y es una excepción. claro. Habitualmente no tiene. Sí, sí. Sí, sí, bueno, son estas, sin ir más lejos, el otro día una sección sindical de CGT denunció en Cataluña, que trabaja en ambulancias, denunció la temperatura a la que iban dentro de las ambulancias, con un medidor. Sí. Y la respuesta de la empresa es que a lo mejor esa en concreto estaba averiada, ¿sabes? Bueno, salieron tres o cuatro más de la misma empresa diciendo, no, mira, es que nosotros estamos en tal sitio y está pasando lo mismo, y en tal otro sitio está pasando lo mismo. O sea que a lo mejor es que tienes todas las ambulancias Averías. que no cumplen, ¿no? Las normas básicas y has ganado un concurso. Ujú. Sí, sí, Bien. claro, ese es el tema. Bueno, pues estaremos atentos a todo eso porque estaba pensando que es muy interesante, muy importante que el sindicato, en este caso, me has hablado de CGT, pues hagan fuerza porque a veces en esos trabajos que tú también has dicho más precarios, la gente está en unas condiciones Claro, difíciles y no se atreve por su cuenta, aunque hay que recordar que las denuncias ante inspección de trabajo son anónimas. No sí, hay por qué poner nombre, apellido, lugar de trabajo puesto y me llamo fulanito el que ha hecho, sino que cualquier trabajador, trabajadora puede poner una denuncia en inspección de trabajo, pero si lo hacen los sindicatos, mucha gente lo agradecerá porque por seguro. su cuenta a lo mejor no se atreven porque peligra su precario puesto de trabajo, a pesar de ser precario, de estar contratado por un mes solo, como el caso que nombrábamos, pues se paran porque aún estarían con más problemas con su empresa. Bien, ¿lo dejamos aquí o añadimos algo? ¿No? No, está bien, está bien. Bueno, Vamos, vamos a pasar a otro tema porque nos hemos alargado bastante. Vamos por el minuto. Llevamos 40 minutos hablando. ya te digo, es que en cuanto te dejo, ¿eh? Eso lo tenía que decir yo. Ah, Esa, bueno, es esa- verdad, es verdad, es verdad. yo te lo he saltado. Ese era mío. Bueno, peligro.
para la revolución en Rojava. Vas a tener que hacer una pequeña introducción situando Rojava, por qué peligro para la revolución en Rojava, y después entramos en la actualidad, que hemos conocido en el día de ayer o anteayer. Sí, ayer bueno, sí, los resultados ayer. Vamos Bueno, el 19 de julio es una fecha que se ve que atrae muchas cosas y tenemos la Revolución Española, empezada un 19 de julio del 36, la de la Chapateca, también un 19 de julio, y la de Rojava un 19 de julio de hace exactamente 10 años, ¿no? Rojava es un territorio a nivel estado, o a nivel, si miramos un mapa, un territorio de Siria, pero de mayoría kurda, que aprovechando pues la crisis que tuvo el gobierno de Al-Assad ahora hace 10, 12 años, pues aprovechó esta circunstancia para lanzar un proceso de cambio sustancial y crear una sociedad absolutamente diferente, ¿no? Una sociedad que supongo que la mayoría de la gente le suena a través de lo que ellos han dado en llamar el confederalismo democrático, en el cual pues, se plantea bueno, el liderazgo de las mujeres, la democracia directa o la convivencia entre pueblos. Es muy interesante que de estar en un territorio, el Oriente Próximo, en el que hay permanentemente conflictos entre diferentes etnias, por llamarlo de alguna manera, en esa zona, en la zona de Rojava y lo que actualmente se llama la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, pues se ha conseguido convivencia entre kurdos, bueno, gente de procedencia kurda, siriana, árabe y otras minorías, ¿no? Y eso es un tema pues, que esta gente ha trabajado muy bien, de manera que en cualquiera de las comunas existe siempre, la representación es siempre un hombre y una mujer en los diferentes cargos y por otro lado siempre tiene que haber representación en alguna medida, ¿no? de las diferentes etnias que convivan. Claro, todo eso es un ejemplo brutal que está teniendo su efecto, que ha avanzado más allá de Rojava. También recordarle a la gente que nos escucha, sobre todo por si no se acuerdan, aunque yo creo que la mayoría sí, que justamente han sido las brigadas kurdas de Rojava, tanto de mujeres como de hombres, las que pararon a ISIS y pararon a Estado Islámico en toda esa zona. Sí. Y los metieron en prisión a buena parte de ellos y demás. Bueno, ¿y qué nos hemos encontrado? Pues que esta semana, pues que el martes se produjo una cumbre entre Erdogan, Putin y Raisi, es decir, entre los líderes o máximos dirigentes de Turquía, Rusia e Irán, de la cual, en principio, los medios europeos explicaron que lo que iban a hablar fundamentalmente era del tránsito del grano ruso y ucraniano a través del Mar Negro, es decir, debe permitir la salida de ese grano, que parece que le interesa a las dos partes en conflicto para que pueda estar en el mercado europeo, se venda, etcétera. Desde aquí nos lo explican como que es muy interesante para nosotras y nosotros, porque si no nos vamos a quedar sin pan y sin otras cosas. Parece que todo el grano viene de allí. Pero bien, Erdogan es un experto ya lo hizo en la cumbre, y voy a ligarlo, ¿no? Ya lo hizo en la cumbre de la OTAN en Madrid. Es un experto que ante las necesidades de otros, pues él obtiene siempre beneficios, ¿eh? Y buena parte de lo del transporte del ganado, que él ahí ganaba bien poquito, es decir, si dejarlo pasar por aguas territoriales turcas y supongo que protegerlo con sus buques o alguna cosa por el estilo, no sé mucho cómo ha ido el acuerdo sobre el transporte del grano, sí que él ha sacado una resolución que quiero leer ese trozo, porque dice, es un acuerdo para, leo textual, traducido,
liquidar definitivamente individuos, grupos, proyectos y entidades terroristas. Y mire usted por dónde, cuando estos tres elementos hablan de entidades terroristas, no se están refiriendo a Estado Islámico ni a cualquiera de sus facciones, sino que se están refiriendo justamente a las milicias kurdas, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres, a esas milicias que han expulsado al ejército islámico, a ISIS exactamente, y al ejército islámico de esa zona, pues porque para ellos son terroristas. Hay que recordar que Erdogan consiguió en la cumbre de Madrid de la OTAN que aceptar la entrada de Suecia y de Finlandia a cambio de que en estos países se persiguiera, o sea, no se fuera tan acogedor como se es en este momento con refugiados y refugiadas kurdas y no se considere, como es de lógica no considerar como organizaciones terroristas a las organizaciones democráticas de estos países e incluso a sus milicias, porque en definitiva son milicias de defensa, es decir, son milicias que se han tenido que crear para la defensa, pero no hay un proyecto, digamos, belicista por parte de esta gente. O sea, no se ha producido en ningún caso que esta gente haya salido de sus fronteras naturales para ir a invadir otra cosa que tiene cualquiera de los tres que hemos dicho antes y sus respectivos países, ¿no? Entonces, bueno, esto probablemente por parte de las organizaciones que en el Estado español mantienen o mantenemos una relación amistosa con la revolución kurda o con la revolución de Rojava, porque tampoco todo lo que sería el Kurdistán está en esta línea, ¿no? Hacía días que estas organizaciones más en contacto alertaban de que esto no tenía buena pinta, este tipo de reunión no tenía buena pinta, hay que recordar que Turquía lleva tiempo exigiendo una zona de seguridad, no os lo perdáis, de 30 kilómetros al sur de su frontera en esta zona, es decir, 30 kilómetros significa que se queda con algunas de las ciudades más importantes del Kurdistán, porque para que no haya peligro, para no ser atacados, o sea, a Turquía no le preocupa el hecho de que en una parte importante de Siria, y porque les han ayudado, evidentemente haya sí terroristas y que se paseen por allí. Recientemente recordaba una compañera Elsa Muñoz, en un artículo en La Directa, pues que ha habido 2 muertes por bombas teledirigidas, digamos, por algo, pues probablemente por Israel o Estados Unidos, en la ciudad de Afrin, de 2 destacados dirigentes de ISIS, y ISIS está controlado por Siria y está controlado por Turquía, y esta gente se pasea como Pedro por su casa, vamos, es decir, que les permiten, que saben que van a ser sus fuerzas de choque, que les permiten pasearse, ¿no? Eso parece que al mundo occidental tampoco le preocupa, tampoco acabo de entenderlo, ¿no? La verdad es que Turquía y sobre todo el señor Erdogan está sacando mucho provecho del hecho de contener toda la inmigración en esa zona. La razón que dan es que ellos tienen 1 millón de sirios refugiados en Turquía y que hay que echarlos a algún lado, y que eso es Siria, no que es Kurdistán, sino que eso es Siria, y que por tanto ahí cabrían y les harían ellos de escudo humano y de frontera. Bueno, el caso es que quieren entrar ahí, está claro, y entrar ahí significa no solamente entrar y ocupar un espacio, sino que de mayoría kurda, sino entrar a arrasar con todo lo que es el proyecto revolucionario. Es decir, no es solamente entrar en un territorio, sino que es evidentemente entrar allí donde están los pozos petrolíferos, y entrar allí donde está buena parte de la parte, digamos, más avanzada de la economía de Rojava, es decir, determinados servicios públicos, etcétera. No solamente sería eso,
y echar a la gente kurda nuevamente hacia las montañas, sino que, bueno, pues sabemos cómo son esos tres estados, ¿eh? Dos de ellos son claramente teocráticos, Turquía y Irán, y además teocráticos musulmanes, es decir, a partir de ese momento, pues en esas zonas se acabaría la libertad religiosa, se acabaría la libertad de convivencia y evidentemente se instaurarían sistemas más o menos duros en función de quién lo controle, pero digo más o menos duros, porque Erdogan ya se nos vendió hace tiempo como que era un musulmán moderado, y últimamente pues no aparece una sola mujer que no vaya con velo en la televisión turca. Sí. Vamos, últimamente, hace más de 10 años. Es decir, que él se hizo pasar por un moderado para ganar unas elecciones que no ha vuelto a perder, que ha cambiado la constitución, que la ha hecho a su imagen y semejanza, que puede seguir presentándose todas las veces que quiera. Y bueno, ahí se está ante esa situación, y me interesaba que habláramos de este tema, pues un poco porque yo creo que la gente aquí que está en contra del imperialismo, que está en contra de las ocupaciones de territorios y que de alguna manera siente una cierta simpatía por la revolución del confederalismo democrático en Rojava, pues que sepa que a lo mejor en los próximos días tenemos que estar hablando de otro frente abierto, ¿eh? es, bueno, su entrada significaría también que sacarían a los presos de ISIS de las cárceles en las que les tienen los kurdos en estos momentos, pero extrañamente, no sé, parece que a los servicios de inteligencia occidentales es una cosa que no les preocupa. Bueno, les da miedo lo del confederalismo democrático, les da miedo Claro, lo que claro, desarrollaba. supongo, Si fuera a claro, defender otras cosas, pues a lo mejor estarían más preocupados. Pero dice, claro. sí, si os hacéis a estos, pues vale. Claro, pero hemos visto a Estados Unidos hacer amenazas por temas mucho menores y además por temas que significaban mucho menos desde un punto de vista estratégico. O Mm. sea, no porque acabes con una revolución kurda, ¿no? Y con una revolución del confederalismo democrático, sino porque eso significa que Turquía avanza 30 kilómetros Sí, a lo largo de toda una frontera. sí, sí, sí. Eso significa que Turquía ahora mismo es amiguita de Irán y amiguita de Rusia, con la que se supone que tú estás estableciendo un conflicto, que además Turquía está en la OTAN. Es decir, yo no puedo entender Sí, cómo ningún país de la OTAN, Mm. de estos que nos dicen que hay que armarnos frente al enemigo, considera que eso no sea sus enemigos, ¿no? Es decir, que es una cosa que alguien tiene que salir de donde esté el secretario general de la OTAN o quien sea y explicarnos qué es lo que está pasando ahora. Ujú. Bueno, es una de esas informaciones que van a pasar más desapercibidas. Ten en cuenta, Claro, os recordamos que de este tema se ha hablado pues del asunto del grano, de los barcos que pasarán, de los acuerdos a que han llegado entre los tres, pero para nada se ha insistido o se ha nombrado o se nos ha contado lo de la revolución en los territorios kurdos de Rojava. Nos ha hablado de los kurdos y les importa un sí, bledo. sí, está claro, está claro. Pero que te quiero decir que aparte de eso tienen un peligro clarísimo, ¿eh? Es decir, Irán da apoyo a los terroristas yihadistas y estos van a tener un campo espectacular, tanto dentro de Siria como en esa zona fronteriza entre Rojava y Turquía. Y bueno, y eso pues pueden decir misa, pero volverá a ser un conflicto, como Mm. lo fue Afganistán y como lo vuelve a ser Afganistán y como todo lo que estamos viendo. Entonces, claro, hay un sinsentido, en todo esto, ¿no? Hay un sinsentido absoluto. Por eso, no sé, creo que es importante que lo hablemos y que no nos quedemos en nuestra comodidad de eso. Eso es todavía, está mucho más lejos o casi que Ucrania y además ahí no hay nadie que pueda tirar un petardo para aquí, ¿no? Mm. Que esto es una manera de ver el mundo que no tiene
que no tienen lógica, ¿no? Ujú. Bien, pues ahí queda, por nuestra parte dicho, y atentos a lo que pueda suceder y Ujú. veremos sobre ello y lo volveremos a recordar, que se olvida mucho a los kurdos. Vamos a terminar y tiene que ser en 3 o 4 minutos. Tú Ajá. mismo aprieta. A ver, Ana Gabriel, Mm. a ver si la recordamos, si la gente la recuerda, la mayoría de nuestra audiencia sí, ha vuelto. Ha vuelto, aquí han utilizado palabras como estaba huida y se ha entregado. Suena un lenguaje muy, muy carcelario y todo eso. Huida de la justicia Es y que se ha es una desobediente. entregado, pues, por desobediente. El caso es que cuenta lo que... Para que... Bueno, fue sorpresa esta semana porque al menos a nivel de ámbitos generales no se conocía que Ana Gabriel y su equipo jurídico y su gente de confianza estaba preparando esa vuelta. No ha sido la única, se ha producido también la exconsellera Meritxell Serret, que llevaba 3 años fuera. Ana Gabriel lleva 4 y pico. Eh, las dos estaban acusadas de desobediencia, una un poquito más tarde y otra desde el primer momento. Tiene que ver con el famoso tema del 1 de octubre y todo este tipo de cosas, a pesar de que Ana Gabriel no tenía ninguna responsabilidad en el gobierno en ese momento. Sí fue acusada, pues como, digamos, como por el eh, fabuloso señor juez Llarena, como, digamos, cabeza visible de la CUP en esta instancia. Y bien, ella ha estado exiliada este tiempo en Suiza. Uh, en Suiza en estos momentos es la secretaria general del sindicato más importante de la zona ginebrina, de la zona francófona, Mm. lo cual quiere decir que, bueno, pues que ha hecho ahí un trabajo y se ha incorporado a esa sociedad. Eh, bueno, pues en un momento dado han decidido volver, supongo que porque sus abogados han estado hablando con Fiscalía y con los jueces y han visto que no había motivo para tener ningún problema, ¿no? Con él. De hecho, pasaron por el Tribunal Supremo, hicieron su declaración, han sido dejadas ambas en libertad. Ana Gabriel ha vuelto de momento a Suiza porque, según ella, pues tiene esa responsabilidad de esa secretaría general, al menos durante un tiempo. Y ya, por otro lado, pues el juez Llarena ha suspendido el estado de rebeldía de estas dos mujeres y la orden de detención. Se arriesgan, bueno, van a tener un juicio seguro. Creo que han sido citadas para septiembre. Tendrán un juicio, pero ya sería un juicio por el delito de desobediencia Y no tiene que ver con la cárcel ni nada de eso. que no implica, sí, no, la pena máxima creo que es de 12 años, con lo cual no se entraría en prisión y sí que habría, y sí que supongo que puede haber una pena de inhabilitación para cargos públicos durante un tiempo, ¿no? Pero entonces ya estamos hablando vamos, de otro tipo de cosas y supongo que es por eso que las dos, y en el caso concreto de Ana, pues han decidido volver y tal. Porque ella ha dicho también en alguna declaración pues que evidentemente su tierra, su gente, su proyecto político, etcétera, pues que están aquí y que en algún momento quería volver, que no le parece justo la persecución que ha sufrido, en la que ha sufrido otra serie de gente. Y, bueno, evidentemente ha sido una sorpresa. Eh, yo creo que no únicamente aquí entre el mundo independentista y demás, sino en general en el Estado español. Bueno, no sé si abre o no abre un camino a otra gente, aunque claro, hay otra gente, eh, que es decir, que no es comparable con lo de Puigdemont y compañía, que sí están acusados de sedición. Y mientras que no se modifique o se elimine el tema de la sedición, como se está eliminado en otros países de Europa, de esos a los que nos queremos parecer, por lo menos está eliminado en tiempo de paz, ¿eh?
pues claro, esta otra gente tiene mayores problemas, ¿no?, con la justicia española. Muy bien. Podemos decir aquello de que Ana Gabriel es militante de las CUP, ha sido portavoz de las CUP en el Parlamento de Cataluña, pero también es afiliada Sí, en Sallent, creo que es sí, 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 sí. a la CGT de allí, ¿no? Sí, sí, y ella, digamos que ella sigue la actualidad de su localidad, está muy conectada. Yo conozco bastante a su madre porque es una vieja militante de la CGT, vieja o veterana, ambos somos veteranos. Veterano, vale. Sí, 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 y puedo explicar la anécdota que cuando presenté mi libro en Sallent, Ana Gabriel estuvo viendo la presentación a través de un contacto de estos que se pueden hacer De y streaming o algo de eso. sí, sí, y estuvo pues en pantalla y estuvo haciendo preguntas después y estuvimos dialogando y muy bien. Y ella sigue muy relacionada, vamos. Ujú. Sí, di. No, creí que habías acabado. Ujú. Acaba y lo dejamos ya, porque nos hemos Muy pasado. bien, de acuerdo. Pues, No, que pues termine la frase. Si te tenías una frase a medias, termínala. no, que la sección sindical de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual ella pertenece, en las últimas elecciones sindicales la presentó en la lista, pero evidentemente la quitaron. La quitaron, quiero decir, la quitó la administración educativa y demás. Vale, porque ella trabaja profesionalmente, porque siempre me ha interesado. Ella es enseñante. Sí, 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 es profesora. Sí. Vale. Y en Suiza estaba trabajando en eso, creo. Sí, en algo parecido, sí, no exactamente en su especialidad, pero bueno, bastante en su especialidad, como ella conoce bastante bien, domina muy bien el francés, pues no había tenido excesivos problemas y rápidamente pues entró a militar en una organización sindical que se llama UNIA Mm. y bueno, pues en nada, fijaros dónde ha llegado. Lo cual Sa- para una... No es solamente eso, es que en Suiza, siendo extranjero, es bastante complicado. Sí, sí, Es sí. bastante complicado Allí también. para trabajar, bueno, te quieren, pero para participar ya, hay que partir, pero Tiene cosas muy positivas Suiza, como todo, pero hay, bueno, el tema de ser extranjero allí hay una serie de requerimientos un tanto duros, ¿eh? muy bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos también atentos a este asunto de Ana Gabriel, a ver cómo evoluciona. Emily, Ale, vete de vacaciones porque ya estás una temporada Sí, con el ya coche para arriba para abajo y te has buscado días libres para escaquearte. estoy ahí ya casi haciendo la maleta. Muy bien. No porque hoy tengo fundación y hay que ir, pero ya la semana que viene. Ya nos oímos para septiembre o así, ¿no? Sí, señor. Si no ha pasado nada, estamos por aquí. No nos ha Sí. llevado ninguna ola de calor por delante. Y no Pues, tenemos que entrar así de urgencia. vale. Pues Muy muy bien. bien. Que vaya bien. Nada, abrazos y besos a todo el mundo y que seáis felices. Muy bien. Ya salud. Hasta entonces. Hasta entonces, Bien, vámonos de aquí del vídeo. nos vemos.